Muy buenos días, muchas gracias, los saludo desde Putumayo y los veía además a todos muy elegantes y yo estoy con otro código de vestido. Quiero empezar agradeciendo de manera muy especial al doctor Mauricio Santamaría por esta invitación, lo propio al doctor Carlos Felipe, de igual forma a Fiduciaria Occidente, doctor Estupiñán, gracias por invitarme. Yo me siento muy contento de estar en un evento de ANIF, de estar en un foro de ANIF. En esta entidad comencé mi carrera profesional hace 17 años, yo cumplía 20, entré, estuve varios años. Me siento feliz, honrado y conmovido de estar en ANIF hablándoles sobre algo muy especial que está ocurriendo en Colombia, sobre lo que se registra de tanto en tanto en medios de comunicaciones, pero sobre lo cual vale la pena insistir, insistir, insistir y contarlo mucho más, porque es un resultado a todas luces atípico y extraordinario, extraordinariamente bueno. Y he titulado a esta presentación El boom de la vivienda en medio de la pandemia. Y vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo es posible que en la mitad de la pandemia el desafío más grande que hayamos tenido en nuestra generación hayamos alcanzado los mejores resultados de la historia del país en comercialización de vivienda? Unos resultados sin precedentes que ponen a Colombia en otra escala, no solamente cuando se compara contra sí mismo, sino cuando se compara contra la región y contra el resto del mundo. Lo primero que les quiero mostrar es que Colombia es un país que rara vez decrece. Colombia es un país francamente muy estable. Esta es la comparación del número de episodios que tenemos con crecimiento negativo en América Latina. ¿Cuántas veces ha crecido por debajo de cero cada economía en los últimos 120 años? Argentina 34 veces, ha tenido 34 años de contracción, Venezuela 28 veces, Brasil 16 veces, y Colombia se destaca porque es el único que tiene un número de un solo dígito, el único que tiene un número por debajo del 10. Y 5 escenarios, 5 años solamente hemos tenido de crecimientos, lo cual nos coloca como el país de toda América Latina que menos ha tenido, por lo tanto, datos negativos en su PIB. Y cuando vemos esto en los últimos 120 años, encontramos que esos 5 de crecimiento están distribuidos en 4 fenómenos, en 4 crisis. La primera, por allá decrecimos en la guerra de los 1000 días. La segunda, en la Gran Depresión, tuvimos 2 años consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Luego pasaron muchas décadas y llegamos a la crisis financiera del 99 y ahorita el decrecimiento por cuenta del COVID, que es el más grande de nuestra historia. Solamente 5 ocasiones en las cuales el PIB ha decrecido. Y yo quiero comparar lo que nos está pasando ahorita con esta crisis del COVID, que aunque es muchísimo más fuerte en términos cardinales, en términos de valor absoluto, la contracción del producto es mucho más grande que la que vivimos al final del 99. La del 99 era hasta entonces la peor crisis de todos los tiempos, y esta la supera. Pero quiero llamar la atención de lo que está pasando en vivienda hoy contra lo que estaba pasando en vivienda en 1999. Porque contrario a la crisis de final de siglo, hoy la vivienda, lejos de deprimirse, logró consolidarse hasta el punto que llegó a su mejor momento. Esta es la profundización de la cartera hipotecaria. Esto es el crédito hipotecario como porcentaje del PIB. Ese crédito hipotecario antes de la crisis del UPAC, antes de la crisis del 99, era del orden del 9.2% del PIB. Y después de la crisis cayó a la mitad. Entonces, en el marco de esa crisis, se desplomó por completo el crédito, se desplomó la cartera. Y de la cartera que quedó, el indicador de la derecha, y es la franja que estoy resaltando en rosado, la cartera vencida pasó del 7 al 21%. Creció 3 veces. El 21% de los créditos hipotecarios que quedaron en pie, el 21% tenían vencimientos a más de 120 días. Eso quiere decir que en la última crisis que tuvimos, en la del 99, no solamente se desplomó la cartera hipotecaria, sino que muchísimos colombianos dejaron de pagar. La calidad de la cartera se deterioró de manera dramática. Fue una crisis que afectó muy fuertemente al sector hipotecario. Ahora quiero que miremos la franja en verde, esta crisis del COVID. En esta crisis del COVID, la cartera hipotecaria que estaba en 9.2 creció hasta 9.5. No solamente no decreció,
no solamente no cayó a la mitad, como ocurrió en el 99, sino que se consolidó, siguió creciendo y fue a niveles del 9,5, lo cual apunta que en los próximos 12 meses, por primera vez en la historia de Colombia, tengamos una profundización financiera en el hipotecario de 2 dígitos, por encima del 10%. Pero llamo especialmente la atención sobre el gráfico de la derecha, porque así como en la crisis anterior se triplicó la cartera vencida, uno tendería a pensar que en esta, que fue una crisis supremamente fuerte sobre el ingreso de las familias colombianas, también teníamos niveles de cartera vencida mucho más altos. Y hoy la cartera vencida a más de 120 días en el sector financiero, lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios, sigue anclada a niveles del 3,3. ¿Qué quiere decir esto? En esta crisis, 20 años después, en esta crisis, hemos logrado no solamente mantener los ritmos de asignación de créditos de vivienda, sino que nuestra cartera no es más peligrosa. A 30 días y de manera estacional han crecido los retrasos, pero la cartera a 120 días, que nos muestra de manera estructural cómo está la capacidad de pago de los hogares, lo que nos denota es una realidad completamente distinta, donde hemos dado más créditos en la mitad de la crisis y no los hemos entregado de manera irresponsable, los hemos entregado de manera responsable. ¿Por qué? Porque esos créditos se están pagando y son cartera muy bien colocada por cuenta de las entidades financieras y muchas más familias que en el medio de la crisis lograron comprar su casa. Y por esta situación que es a todas luces atípica, no es lo que corresponde a una crisis. En una crisis todos estos indicadores se van al piso y vemos que estos no solamente mantuvieron, sino que se consolidaron. Esto nos ha permitido a su vez que Colombia sea hoy un país que bate récord en vivienda en distintas dimensiones. Dimensión número 1, somos el país de la región, indiscutiblemente somos el país de América y somos uno de los países del mundo, no hemos encontrado más allá de Turquía otro en el que se estén vendiendo más casas que en Colombia. Incluso cuando uno mira el nivel de comercialización de vivienda de Colombia y lo compara con el de Brasil, en Colombia se venden más casas que en Brasil, siendo Brasil 4,5 veces nuestra economía y en Colombia se venden más casas que Brasil. Es mucho más sorprendente cuando lo hacemos per cápita para poderlo hacer comparable desde el punto de vista de la escala. Colombia es per cápita, por cada millón de habitantes, Colombia es el país que más vende viviendas, donde más se compran viviendas, donde más familias cumplen el sueño de ser propietarios en todo el continente. No existe en América otro país que tenga el nivel de compra de vivienda en relación a su tamaño que el de Colombia. Somos los campeones americanos. Y cuando vemos contra otros países de los que tienen reportes todavía mensuales, de los que, porque muchos tienen reportes anuales de la comercialización de vivienda, los que tienen reporte de primer semestre, Colombia es uno de los 5 países del mundo donde más se está comprando vivienda. Eso es un récord. Segundo, dentro de los países de habla hispana, si uno entra a las tendencias de Google en este momento y quiere ver la tendencia de la palabra vivienda, el sitio donde más se busca en Internet la palabra vivienda en el mundo, pues de los de habla hispana, es Colombia, de lejos, el país de lejos, donde más se está buscando la palabra vivienda en Internet es Colombia. Pero no solamente eso, en los portales de compra de vivienda, en los portales en los cuales hay oferta de vivienda nueva y vivienda usada para comprar, las visitas crecieron de 1,5 millones mensuales, que es lo que tenemos prepandemia, a 4,5 millones. Todos los meses hay 4,5 millones de visitas a los portales donde comercializa vivienda y somos el país del mundo donde más se busca vivienda en Internet. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones sobre las cifras de comercialización. Estos son los datos de venta de vivienda en lo corrido del año, en los primeros meses del año. Y lo segundo, los datos que esperamos ver en el acumulado del año entero, en los 12 meses. Entonces, primero, en lo corrido del año, las cifras son impresionantes, más de 170,000 viviendas vendidas, más de 170,000 viviendas vendidas en los primeros meses del año. Hasta octubre, 170,000 viviendas vendidas, con los datos de corte de septiembre. Impresionantes porque eso corresponde más o menos a la comercialización de vivienda de todo un año de Brasil. Eso corresponde a 2 veces la comercialización de vivienda de España y lo logra Colombia en menos de un año.
lo logra Colombia en este 2021 en los primeros 9 meses. En 9 meses estamos vendiendo lo que venden otros países más grandes en un año, o los que venden países, el doble de lo que venden países similares a nosotros a la vuelta de 12 meses. Y eso nos permite avisorar que cerraremos el año con niveles de comercialización por encima de los 230.000 unidades. Eso tampoco tiene precedente en la historia de Colombia. Pensar que este país pueda, en ese país se puedan comprar 200.000 casas, más de 200.000 casas en un año, quiere decir que estamos algo así como creando anualmente una ciudad del tamaño de Cartagena. Nosotros todos los años, con el ritmo que hemos alcanzado ahorita, estaríamos haciendo una Cartagena más, una Cartagena de propietarios, una Cartagena de familias que logran cumplir ese gran sueño. 230.000 familias comprando vivienda en el 2021, rompimos el techo de cristal de las 200.000, lo que antes parecía una ilusión cuando Colombia tenía ritmos de comercialización de 150.000, hoy es una realidad. Y en cierta medida este resultado se explica, este resultado se explica fundamentalmente por la dinámica de asignación de subsidios. Nosotros estamos entregando más de 55.000 subsidios anuales, eso es un montón. En un año como el 2017 se entregaban menos de 15.000, ese era el orden de magnitud, 15.000 subsidios anuales, 15.000. Ahora estamos hablando de 57.000 y no nos alcanza. Nos estamos quedando cortos, se requieren mucho más que eso. Pero voy a hacer una referencia a los subsidios diarios. Yo me acuerdo en el 2017, yo trabajaba en la asociación bancaria, cuando llegamos a los 50 subsidios diarios. Eso fue un gran hito. A Mi Casa Ya es un programa supremamente exitoso y arrancó muy bien. Y cada año te va superando a sí mismo. Y recuerdo cómo celebraba el sector que llegamos a 50 subsidios diarios. Pues bien, el último mes hemos entregado en promedio diario más de 400 subsidios. Los últimos días 425. Ayer entregamos 450 subsidios. Cada vez que sale el sol, más de 400 familias colombianas cumplen el sueño de comprarse una vivienda de interés social con ayuda del gobierno nacional. Y si eso le sumamos las que compran vivienda no BIS, tenemos más de 500 familias diarias. 500 familias que todos los días compran casa, todos los santos días, 500 familias en promedio compran casa con ayuda del gobierno nacional. Esas son cifras, otra vez, sin precedente y también constituyen frente a nuestra historia un récord. Lo propio ha ocurrido con los subsidios concurrentes. Los subsidios concurrentes generaban mucho escepticismo, los que juntaban los recursos del FOBIS con los recursos de Mi Casa Ya. Hoy la mitad de los subsidios que se están entregando a familias que ganan menos de 2 salarios mínimos son concurrentes. Es decir, el subsidio concurrente nos permitió ayudar a la focalización de la política de vivienda, porque ya no estamos llegando solamente a los que ganan menos de 4, sino que estamos llegando intensamente a los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ese era el gran objetivo de política, que esos que ganan menos tuvieran una participación mucho más grande. Y por eso, de hecho, su participación pasó del 26% cuando llegamos al gobierno al 71%, casi que invertimos en la matriz. Los que ganaban menos de 2 salarios mínimos recibían el 26% de los subsidios, hoy reciben el 71%. Y fundamentalmente tiene que ver con que no solamente hemos traído nuevos instrumentos como las garantías, sino que ayudamos al cierre financiero a través de esfuerzos excepcionales como el que hacemos con la caja de compensación, con este subsidio concurrente. Teníamos una meta de llegar a 13.000 subsidios concurrentes, era una meta súper ambiciosa. En ese momento pensamos, vamos a hacer tantos subsidios concurrentes como los que hizo, además, como Mi Casa Ya, todo el programa, si damos para hacer tantos subsidios concurrentes en el primer año y medio como hizo todo el programa, estaríamos muy bien. Y lo cierto es que vamos por 34.000 subsidios concurrentes. La cifra impresionante, vamos a cerrar arriba a los 40.000. Entonces esa meta de llegar a 13.000 la vamos a cumplir por más de 3 veces. Y por supuesto, cuando vemos los agostos, esos son los empleos de agosto, fuente de ANE, en ningún otro, el último dato disponible sobre empleo, en ningún otro mes de agosto habíamos tenido tantos trabajadores en el sector edificador de manera directa. Acá estoy contando los indirectos y estamos hablando de la primera vez que en un agosto se rompe la barrera del 1.000.000 de empleos en el sector. Con niveles también extraordinarios de asignación de suelo, habilitación de suelo. Entonces, para resumirles lo que les he dicho hasta ahora, estamos en un sector
que a diferencia de sus crisis anteriores, no solamente no pierde brillo, sino que gana importancia. Y gana importancia hasta el punto que en casi cualquier dimensión que veamos del sector edificador estamos en un récord histórico que además se compara de manera favorable con el resto del hemisferio y nos coloca como los líderes, indiscutiblemente los líderes en el continente. Y yo quiero destacar dos cosas rápidamente para pasar a retos e ir cerrando. La primera, la asignación presupuestal. Digamos, a mí me gusta hacerlo en 17 meses, comparar periodos de 17 meses, porque el programa Compromiso por Colombia, el programa de reactivación del presidente Duque, lleva eso, lleva 17 meses. Hace 17 meses hicimos el anuncio de los 200.000 subsidios. Entonces, los primeros 17 meses de Mi Casa Ya, gastamos 100.000 millones de pesos. Los primeros 17 meses del gobierno Duque, el programa se va consolidando, gastamos 1 billón de pesos, invertimos 1 billón de pesos. Muy bien, el programa se fue consolidando de a 10 veces, extraordinario, un periodo relativamente corto. Los últimos 17 meses, los 17 meses que lleva Compromiso por Colombia, hemos invertido casi 2 billones de pesos para subsidios de Mi Casa Ya. Acá estoy hablando solamente de los subsidios BIS, solamente los subsidios BIS. Entonces, el salto en la erogación presupuestal es impresionante, pero lo mismo se ve en la no BIS, porque en la no BIS pasamos de invertir cerca de 2 billones de pesos que costaron unos programas súper exitosos que además fueron inspiración para nosotros, como lo fue el PIPE 1 y el PIPE 2, dos programas contracíclicos muy bien montados, costaron cerca de 2 billones de pesos y aquí estamos hablando de montos de inversión del orden de los 4 billones de pesos. Entonces, un gran esfuerzo duplicando el presupuesto del sector, el presupuesto de subsidios, tanto en BIS como en no BIS. Pero no solamente eso, también hemos hecho un gran esfuerzo de modernización institucional, hemos hecho un gran esfuerzo particularmente en modernización normativa, sacamos adelante una ley, sacamos adelante 26 decretos, eso es un montón, no voy a ir sobre ellos, solamente voy a mencionar que nosotros cambiamos los topes de BIS, para reconocer la nueva realidad en el costo del suelo de las principales ciudades. Nosotros habilitamos la concurrencia, nosotros cambiamos el debt to income, permitiendo que el nivel de apalancamiento fuera más grande para que las familias que ganaran un salario mínimo pudieran sustituir entonces el arriendo por el crédito hipotecario. Ellos estaban por fuera por cuenta de una restricción normativa, lo cambiamos, incluimos el sector solidario. Eso fue una gran innovación de la ley de vivienda que se reglamentó recientemente. El PRECH ya no solamente lo operan los bancos, ahora también lo puede operar el sector solidario, lo pueden operar los fondos de empleados y lo pueden operar de manera directa las cajas de compensación. Todo eso son más alternativas para el consumidor, más alternativas para el usuario, que sin duda alguna al final del día terminan representando más bienestar para ellos. Y así las cosas, con el ritmo que hemos alcanzado, queridos colegas, Colombia se duplica en 41 años. Nuestro país se va a duplicar en 41 años. Colombia tiene 11.1 millones de casas y en 41 años, si se mantiene el ritmo que alcanzamos en el 2021, un ritmo que no teníamos antes, que lo alcanzamos este año, si este ritmo se mantiene, el país se duplica en 41 años, llevamos a 22 millones de casas, 22,2. Lo que se construyó en 202 años de historia republicana en términos de unidades habitacionales, lo vamos a construir en 4 décadas. Impresionante. Lo que se hizo en 200 años, lo vamos a hacer en 4 décadas con el ritmo que hemos alcanzado ahorita. Mis hijos, que todavía no han nacido, van a disfrutar de un paisaje urbano donde 1 de cada 2 casas que van a ver se están construyendo todavía. Colombia es un país en construcción. Colombia está en construcción. En 40 años va a duplicar el número de casas que existen hoy. Pero para que eso sea una realidad y mantengamos el ritmo que tenemos hoy, y con esto cierro, necesitamos trabajar en 2 cosas. Lo primero, más presupuesto. Tenemos que reconocer que estamos en una nueva escala de producción en el sector. Y eso no solamente lo reconoce el sector privado, que está haciendo esfuerzos impresionantes desde el punto de vista de sus inversiones, impresionantes desde el punto de vista también de la contratación. Lo ha reconocido el gobierno con el esfuerzo presupuestal que les he contado, pero ese esfuerzo presupuestal se tiene que profundizar. Esto es la inversión que hemos hecho año tras año en los subsidios BIS de Mi Casa Ya. Entonces estamos hablando de inversiones de 200.000 millones de pesos, de 600.000 millones de pesos.
900.000 millones de pesos, cada vez vamos creciendo, ya estamos hablando para este año de 1.3 billones de pesos, eso solamente el gasto a la potencial. Aquí no estoy incluyendo los intereses, pero me sirve para dar un orden de magnitud respecto a la cardinalidad. Entonces, 1.3 billones, y con los 1.3 billones que uno dice, hombre, es impresionante. Nosotros hoy nos vemos a gata. El mercado está demandando mucho más de lo que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos que hacer movimientos presupuestales entre un año y otro para atender una demanda que sin duda alguna, incluso cuando hacemos revisión presupuestal, nos quedamos cortos en la estimación, porque en el mayor de los casos nosotros pensábamos que íbamos a tener algo así como 300 subsidios diarios. Y decíamos, esto es una locura, pasar de 100 a 300 sería un montón. Pues ya tenemos 450. Entonces, no se puede ajustar el mercado al tamaño de la ayuda. El tamaño de la ayuda debería reconocer la nueva realidad de mercado. Y si la nueva realidad de mercado es la de un país que requiere algo así como 65.000 subsidios mensuales, y ya no 17.000, y ya no 14.000, y ya no 30.000, sino 65.000, esto demandará que de aquí al 2030 el presupuesto para cuotas iniciales, en mi caso ya, sea el orden de 2 billones de pesos. Eso es un trabajo político. Es un acuerdo político, es un acuerdo de las bancadas, es un acuerdo de los gobiernos, es un acuerdo además de una sociedad que reconoce que la política de vivienda es una política de Estado, y en los gobiernos hacia adelante va a ser muy importante, no solamente proteger el presupuesto ahorita, sino también ponerlo en línea con esta nueva realidad. Estamos hablando de aquí al 2030 que requeriremos inversiones del orden de los 16 billones de pesos. Por supuesto, eso es más de un punto del PIB anual, eso es muchísima plata, pero también estamos hablando del sector que hoy por hoy viene mostrando mayores niveles de dinamismo. Pero también tenemos este último desafío, y con esto cierro, que tiene que ver con el suelo. El presidente Duque puso una meta, que durante este gobierno se iban a habilitar 16.000 hectáreas de suelo. Un montón de 16.000 hectáreas de suelo es el 5% de las 10 principales ciudades capitales. Y ya vamos por algo más de 13.000. Y vamos por algo más de 13.000 porque ha sido tal la demanda de los constructores por construir más y más y nuevos proyectos, y la solicitud de planes parciales, que las entidades territoriales varias se han puesto al día habilitando justamente estos proyectos para que puedan ser una realidad. Pero lo cierto es que vamos a requerir 50.000 hectáreas de suelo, 49.000 hectáreas de suelo entre hoy y el 2030. De aquí a 10 años vamos a requerir 50.000 hectáreas de suelo. Si ha parecido difícil lo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a tener que hacer eso mismo 4 veces con esta nueva escala de producción. Y eso sí trae muchas reflexiones como sociedad respecto a nuestra realidad de ordenamiento territorial. La ley de vivienda creó una serie de instrumentos para hacer un poco más sencillo el proceso de actualización de POT, pero hoy Colombia, con más de 1.100 municipios, tiene algo así como 850 planes de ordenamiento territorial desactualizados. El plan de ordenamiento territorial desactualizado, digamos, que pone la presión sobre la habilitación de suelo proyecto por proyecto, plan parcial por plan parcial, en procesos que además se han visto envueltos con altos niveles de incertidumbre de lo jurídico. Se toman decisiones, se revocan, se toman, se revocan, entran medidas cautelares. Entonces, tener mucho mejor reglado el suelo, tener mucho mejor reglado el territorio con los alcaldes, y no con una aproximación gendarme, no con una aproximación policiva, sino más bien con un buen esquema de incentivos que permita que Colombia en el próximo lustro actualice por lo menos la mitad de los municipios que hoy no tienen actualizado su POT, va a ser necesario para cumplir este gran sueño de una sociedad que duplica el número de unidades en solo 40 años. Este boom de la vivienda es una realidad. Esto es una presentación de PowerPoint, además acompañada de varios decibeles, pero trasciende el PowerPoint, basta con salir a la calle. Los paisajes urbanos de las distintas ciudades de Colombia están cambiando. Esto es una realidad, se palpa, es verificable en los sentidos. Colombia está en construcción, cada vez hay más camiones, cada vez hay más varillas corrugadas, cada vez hay más cemento y cada vez hay más empleo. Entonces, ciudad por la que vayamos en Colombia, vamos a darnos cuenta que además este boom de la vivienda, que es una realidad verificable en los sentidos, lo hemos logrado democratizar regionalmente, porque hoy son más de 500 los municipios a los que estamos llegando con esta poderosa y transformadora oferta institucional. Muchas gracias.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.